Bien, ahora es muy importante hablar del niño interior y de mis padres. ¿Qué pasó en esa historia que todos tuvimos? Porque si estamos hoy siendo adultos fue porque un día fuimos niños. ¿Qué pasó en esa historia de niños con papá y con mamá? ¿Por qué no se transforma la realidad que estoy viviendo hoy? Pues bueno, primero tengo que decirles que desde el inconsciente, mamá tiene que ver con sustento y papá tiene que ver con trabajo y con el éxito que yo puedo ir logrando en la vida. Así que si hoy estás culpando a papá y a mamá de cosas que seguramente tuviste que vivir con ellos en la infancia o que te hicieron vivir en algún momento de tu vida, pues es momento de perdonarlos, porque si no estás atrayendo más abundancia a tu vida, si no estás atrayendo o no estás construyendo una vida de éxito, de abundancia, de prosperidad, es porque seguramente hay cosas por sanar aún con papá y con mamá. Es muy triste ver cómo muchas historias de hombres y mujeres se van dañando por perdones que no han dado, por resentimientos que tienen con estos seres que los trajeron a la vida, por sentir que su historia se las dañó justo papá y mamá. Atendí a una mujer que decía: no puedo perdonar a mi mamá. Lleva algunos años sin verla porque decidió que era lo mejor. Yo salía de una empresa a dar una conferencia y esta mujer me dice: necesito hablar con usted, necesito que me atienda pero ya. Y yo dije: bueno, la cosa debe ser grave. Me hace sentar con una voz de mando y me dice: tengo muchos conflictos aquí en mi trabajo y no entiendo por qué, si yo lo que propongo es para que esta empresa mejore. Cuando le hablo al presidente, él siente que yo aporto muchas cosas buenas, pero mis amigos no me aceptan, mis compañeros de trabajo me critican, tengo una guerra. Y entonces le empiezo a preguntar: ¿qué pasó con mamá? Y peló los ojos, porque nunca me había mencionado a mamá. Ella me dice: ¿por qué mi mamá? Bueno, no, solo quiero saber qué pasa con mamá. ¿Por qué le hice esa pregunta? Porque cuando me habló como una mamá autoritaria, como una mamá que necesita que se le obedezca. Y cuando empieza a contarme su historia, adivinen cómo había sido mamá con ella: autoritaria. Una mamá que siempre la obligó a que obedeciera. Y no le podía perdonar la historia de vida que le hizo llevar. Y ella estaba repitiendo su historia de vida. Y luego le pregunto: ¿y tus hijos? Me dice: no tengo hijos, porque así lo decidí. De una vez a la defensiva. Digo: es perfecto, cada quien puede decidir qué tener. Pero a medida que avanzábamos, más o menos una media hora después de estar hablando con ella, me dice: la verdad es que yo no quería tener unos hijos que tuvieran una abuela como mi mamá. Y así decide no tener hijos. Pero después dice: y la culpa de yo no tener hijos la tiene mi mamá. Entonces empezamos a veces a culpar tantas cosas, de tantas cosas a papá y a mamá, que sin duda ellos no tienen ni la menor idea que causaron eso en nosotros. Recuerden que ellos lo hicieron desde todo el amor y también desde toda la ignorancia que pudieron haber tenido. Es que papá no estuvo y él pudo haber estado. Papá tuvo todo el dinero del mundo. Yo sé quién es mi papá, pero nunca me reconoció. Mira, él no supo ser tu papá y seguramente te dejó porque no sabía cómo hacerlo. Hoy empieza a agradecer esa historia, empieza a entender que papá te dio la vida, que fue lo más importante, que mamá estuvo ahí para darte la vida y que lo más valioso que tienes hoy es tu propia vida. Así que cuando tú entiendes que papá y mamá te dieron la vida y ha sido el mejor regalo que puedes tener, empiezas a sanar y a perdonar tantas cosas que ellos hicieron desde su ignorancia. Pero además una pregunta muy importante, una pregunta que seguramente nos va a activar a todos para reconocer las faltas que tuvieron papá con más amor, las faltas que tuvo mamá con más amor. ¿Te has preguntado cómo fue la infancia de papá y mamá? ¿Cómo están sus niños interiores? Porque seguramente papá y mamá tienen tantas heridas que tú como hijo no conoces, que tú como hija crees que tienen que ser mejores. Entonces, las primeras heridas que llevamos en nuestro niño interior y las más grandes, puedo atreverme a decir que están cargadas a nombre de papá y mamá. Y es porque tú has decidido culparlos a ellos. Seguramente han tenido mucha influencia en esa historia tuya de vida, pero no son culpables de nada. Hoy empieza a entender que dentro de ellos también hay unos niños heridos que no han sabido cómo hacerlo mejor, que no han sabido cómo brindarte ese amor que tú seguramente querías. ¿Y por qué es tan fuerte esos resentimientos con papá y con mamá? Porque los idealizamos. Recuerden que son seres humanos comunes y corrientes, que el ser madre a nosotros las mujeres nos da la capacidad natural de tener un vientre, de tener ovarios, de tener un útero que nos permite ahí anidar una nueva vida.
y que el hecho de que un hombre sea fértil, que tenga espermatozoides y que tenga relaciones sexuales con una mujer, ya solamente necesitan eso para ser papá y mamá. Pero que muchas veces no nos preparamos para llegar a ese nivel. Qué rico sería que para tener hijos el requisito de la vida fuera: para ser padre necesitas prepararte. Pero vamos biológicamente todos siendo capaces de engendrar, de ser padres y madres. Así que no creas que papá y mamá son perfectos, no los idealices, porque ellos son tan humanos como tú. Tienen tantos errores, tienen tantas dudas, desconocen tantas cosas como tú también las desconoces. Pero cuando empezamos a entrar en esta búsqueda y en este camino de sanar a nuestro niño interior y empezamos a entender que papá y mamá también fueron víctimas, así como yo de alguna manera me he sentido víctima de esta historia, empiezas a transformar y empiezas a pasar de víctima a ser maestro. Empieza hoy a preguntar: ¿para qué me pasó esto? ¿Para qué esta historia? ¿Para qué me tocó esta mamá o para qué me tocó este papá? Y así como algunos se victimizan frente a historias difíciles que tuvieron con papá y mamá, otros las toman como baluarte, como plataforma y dicen: cada vez soy mejor porque a mí me faltó papá, cada vez soy mejor porque a mi mamá me hizo determinadas cosas. Claro, debemos tener cuidado de no pasarnos al extremo contrario, porque todos los extremos son nocivos. Papá y mamá son seres humanos tan normales como tú, tan vitales como tú, pero también tan frágiles como tú, que cometen errores desde todo el amor que pueden tener con sus hijos. Entonces, pregúntate: ¿cómo está el niño interior de papá y mamá? Seguramente le falta un abrazo que tú no se lo has dado porque crees que fue muy dura contigo. He escuchado tantas historias de mujeres y hombres que al ver a sus padres ancianos cada vez los tratan más mal porque sienten que tienen que cobrarles eso que hicieron con ellos. Hoy entiende que papá y mamá cometieron errores desde la ignorancia y el gran amor. Acéptalos, suelta esa historia que un día te hizo llorar, que un día te hizo doler, que un día te marcó, y perdónalos. Porque de esa manera vas a empezar a transformar tu historia, vas a empezar a transformar el ser humano que eres hoy. Vas a honrar a papá y mamá como lo dice la Biblia. Honrar a papá y mamá no es más que aceptarlos y amarlos tal cual como fueron o tal cual como son. Cuando aceptas a papá y mamá, cuando los amas, esa es una manera de honrarlos. Acéptalos con todo, así como cuando te entregan un regalo, tú aceptas el regalo completo. Papá y mamá son el mejor regalo que Dios, que la vida nos ha dado. Así que acepta a papá y mamá. Entiende que son el mejor regalo y que tú los pediste antes de venir. Cuando tú pediste a que papá y mamá fueran los dueños de tu historia, los que dirigieron tu historia, pues tú los atrajiste a ellos, ellos te atrajeron a ti, porque sin duda se necesitaban mutuamente para construir una historia de vida. Pero además, recuerda que si hoy estás pasando situaciones difíciles que tienen que ver con tu sustento, revisa cómo está tu relación emocional con mamá. Ay, no, bien, yo con mi mamá me hablo todos los días. No, yo a mi mamá le doy cuando puedo. No, yo con mi mamá tengo una buena relación. Revisa desde el interior. Conéctate con tus emociones. ¿Qué es lo que no le has perdonado a mamá? ¿Qué es lo que le criticas a mamá? ¿Qué es lo que le juzgas a mamá todo el tiempo? Porque si hay una desconexión entre ese amor que yo debo tener con mamá, seguramente tu realidad en el sustento, la que estás construyendo hoy, no es la mejor. Y si la historia es con papá, revisa cómo está tu trabajo, revisa cómo está el éxito en lo que haces. Y recuerden que éxito no es tener dinero, éxito es crecer de manera armoniosa en todas las áreas de tu vida. ¿Qué tanto éxito tienes en lo que estás viviendo? Hay personas que toda la vida trabajan, y les voy a recomendar una película que me encanta, que es de Disney, y es Encuentro con uno mismo. Encuentro con uno mismo habla de la historia de un hombre que tiene muchas cosas desde su niñez, pero que en sus ganas de salir adelante empieza a crear una gran fortuna. Pero detrás de esa fortuna hay un hombre inseguro, un hombre desdichado, un hombre solo. Así que vamos más allá de las cosas materiales. ¿Qué tan armoniosa está siendo mi vida? ¿Qué tan feliz estoy siendo con la vida que estoy teniendo? Y si no estás tan pleno, si no estás tan feliz, revisa a tu niño interior. Revisa qué es lo que hay que sanar con respecto a tu niño interior. Y revisa principalmente cómo están mis relaciones con papá y mamá. Es que papá ya murió o mamá ya murió y ya no puedo hacer nada. Sí lo puedes hacer. Conecta desde el corazón. Perdónalos. Agradéceles cada cosa que hicieron por ti y para ti,
Y de esa manera vas a empezar a sanar, vas a sentir como ya has traído una carga que no te pertenece y ahora empiezas a soltarla. Ahora empiezas a vivir libre, a vivir para ti, a vivir una historia distinta. Así que cuando entendemos que papá y mamá también fueron niños heridos, sin duda tuvieron que haberlo sido, por eso yo también estoy teniendo heridas. Y si hablamos del árbol genealógico, pues mis ancestros traen historias que yo he heredado. Y eso lo dice la epigenética. La epigenética habla de cómo en las células, en la capa exterior, se van guardando todos los momentos de vida, todas las experiencias que crean en mí una impronta, que crean un impacto en mí. Y celularmente se las transmito a mis hijos. Es muy parecido al ADN. Cuando tengo hijos, mis hijos heredan esas emociones que yo viví, esos sentimientos que en vida yo tuve y que se los heredo a ellos en el momento de nacer. Así que hay veces no entendemos por qué hay rabia, seguramente no tiene que ver solamente con mi niño interior o con mi niña interior, también tendrá que ver con los niños interiores que llevan papá y mamá dentro y que llevaron mis abuelos y que yo los he venido heredando. Así que hoy es un buen día para soltarlos, para dejarlos libres, para perdonarlos, para amarlos tal cual como fueron y para agradecer su historia en tu vida. Ahora empieza a trabajar para ser el papá y la mamá, si eres padre ya o si eres madre, que tus hijos se merecen. Y si aún no lo eres, prepárate, entrénate para que el día que te toque ser mamá o papá puedas darle a tus hijos todo lo que ellos esperan de ti. Recuerda que ya, así no tengas hijos en lo físico, hay un niño del que tienes que hacerte cargo y es de tu niño interior. Atiéndelo más, escúchalo más y empieza a permitirte ser. Muchas veces culpamos a papá y a mamá porque ellos fueron los primeros que nos hicieron poner máscaras con no hables así, pero porque vas a llorar, pero porque vas a gritar, pero no todos tienen. Entonces empezamos a sentirnos culpables. No es lo que ellos nos enseñaron, es como yo voy transformando, como yo voy aceptando esa información o como la voy traduciendo en mí. Entonces, ¿qué tanto papá y mamá nos obligaron a usar máscaras? No porque ellos hubieran querido obligarnos, es porque ellos creyeron que con esa manera de educarnos nos hacían mejores. Pero yo empecé a asumir que si no usaba esa máscara para agradarlos, no podía ser aceptada o ser aceptada. Y empiezo a crecer y empiezo a querer agradar a todo el mundo, que empiezo a querer agradar en la escuela, que es el siguiente lugar con el que me encuentro fuera de casa. Luego mis amigos y luego la pareja, un tema del que vamos a hablar que es muy importante. ¿Qué clase de parejas has atraído a tu vida? Porque hay veces nos desconectamos tanto del yo esencial que termino siendo una persona que yo no quería ser. Y termino siendo infeliz, me termino frustrando y termino haciendo cosas que no me permiten avanzar en la vida. La tarea para hoy es conectar con tus emociones, aceptar a papá y mamá tal cual como fueron, agradecerle a la vida por la historia de ellos en tu vida, amarlos y perdonarlos si hay algo que perdonar. Entiende que ellos también pudieron ser unos niños heridos. Además de eso, empieza a escuchar más a tu niño interior, empieza a reír más, pregúntale qué quiere hacer, pregúntale qué cosas le gustaría hacer que de pronto en la vida dejaste de hacerlos, porque muchos decimos es que tuvimos hijos y no lo logré, es que ahora tengo la empresa, es que con mi cargo me queda muy mal que me vean haciendo esto. Olvídate de la afuera, busca más adentro. Carl Jung decía que las personas que miramos hacia adentro despertamos, los que miran hacia afuera solo sueñan. Y es tan importante soñar, pero es mucho más importante despertar y entender que estamos en un mundo en el que podemos crear la historia que queramos. ¿Qué vas a hacer hoy tú por tu historia? ¿Qué tanto vas a atender a tu niño interior? No importa lo que papá y mamá hayan hecho, o si estuvieron o no estuvieron por el motivo que sea. Es que papá murió, es parte del destino, así como que un día decidió irse, es parte del destino. Pero tu niño interior hoy lo puedes atender. Tu niño interior tiene una persona adulta que se puede hacer cargo de él, y esa persona eres tú.